Bienvenidos y bienvenidas al 10º Coloquio Internacional de Investigadores en Diseño, 20ª Semana Internacional del Diseño en Palermo. El coloquio se desarrolla desde el lunes 28 de julio al viernes 1 de agosto de 2025, donde estamos compartiendo con más de 600 investigadores e investigadoras 40 comisiones continuadas desde el jueves pasado hasta el viernes inclusive de esta semana. En esta oportunidad estamos presentando Diseños y Geografía Cultural, Identidades y Territorios, volúmenes 1 y 2. Esta sesión está sucediendo hoy, martes 29 de julio de 2025, 18 horas de Argentina. El presente proyecto pertenece a la línea de investigación número 13, Nuevos paradigmas del diseño, contextos económicos, sociales y culturales, y está desarrollado de manera colaborativa entre la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Mi cocoordinadora, que aquí está presente por Universidad de Chile, es la doctora Paola de la Sota Lazzarini. Los dos cuadernos que forman parte de esta publicación son el cuaderno 270 y el cuaderno 281. En ambos cuadernos se condensan los resultados de este proyecto. Diseños y Geografía Cultural es continuidad de los proyectos Diseño y Territorio Social 3, Posibles Diseños y Territorios Otros, cuyos resultados están en el cuaderno 230, Diseño y Territorio Social 2, Identidad y Paisaje Cultural, cuaderno número 185, y su antecedente es Diseño y Territorio Social 1, Pasajeros en Tránsito, cuaderno 134. Los tres fueron desarrollados entre la Universidad de Chile y la Universidad de Palermo, Argentina. Y en virtud de la relevancia, la amplitud y el impacto de las temáticas abordadas, los resultados del proyecto fueron publicados en 2 volúmenes de cuadernos. En este proyecto se retoman y profundizan algunas de las temáticas ya abordadas relativas a las nociones de territorio, paisaje cultural e identidad, y se aborda específicamente el concepto de geografía cultural y la relación entre los conceptos de territorio y cultura desde distintas escalas geográficas, para analizar cómo las prácticas culturales y los procesos sociales se manifiestan en el espacio físico y se relacionan con el entorno. Como recordamos antes de comenzar, las ponencias se van a ir dando de manera sucesiva. Son ponencias breves, en cápsula, formato cápsula, 5 minutos por ponencia. Es una rueda de ponencias de aproximadamente 20 intervenciones. Voy a dejar de compartir. Muy bien. Y le vamos a estar dando la palabra, a ver, a Alicia Campos Gajardo, la Caja de Seguro Obrero y la producción del espacio sanitario en Chile. Perdón, a continuación sigue, obviamente, por el bloque de Chile, la doctora Paola de la Sota Lazzarini. Paola, si Aló. querés vos hacer nuevamente la presentación, no hay problema. No, no te preocupes, gracias Daniela. Primero que nada, aclarar, candidata a doctora, todavía no, pero agradezco el decreto, porque eso quiere decir que me va a ir bien. Bueno, Obviamente. primero que nada, agradecer a Daniela, como siempre, colega, amiga y co-coordinadora en esta edición especial que hacemos año a año y que varias y varios de aquí ya han continuado en estos 4 años ya. Eh, yo no quisiera hacer no sumar más palabras para darles el tiempo a que cada uno y cada una presente. Lo que sí les vamos a pedir es que por favor en esta ocasión, años anteriores, se han extendido sobre esos 5 minutos, formato cápsula, que es importante de tener en consideración para que todas y todos puedan presentar. Como lo dijimos al principio, quienes vayan llegando atrasados, que en este caso va a ser Magdalena, que me avisó, se irá sumando, si no calza con su presentación, se sumará en la medida de lo posible. ¿Vale? Vamos a partir entonces con la doctora
Alicia Campos Gajardo con su artículo La caja del seguro obrero y la producción del espacio sanitario. Alicia, el micrófono es todo suyo. Buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer a la coordinación del programa, ¿cierto? Y de la instancia de investigación por darnos esta oportunidad de compartir nuestras ideas. Estoy compartiendo pantalla. Mi artículo es parte de una investigación que se llama La caja del seguro obrero, en la temática general, y en esta instancia, específicamente la producción del espacio sanitario en Chile, un patrimonio arquitectónico relegado. Mi nombre es Alicia Campos, soy académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, y ahí está mi contacto. Como les mencionaba, es un artículo de revisión que sintetiza resultados de investigaciones anteriores, visualizando de manera sistematizada la arquitectura de la caja del seguro obrero, que fue creada en 1924 y disuelta en 1952 por una ley, y toda la arquitectura que se genera, ¿cierto? Y toda su institucionalidad pasa a formar parte de un patrimonio administrado por el Estado a través del Ministerio de Salud y Seguridad Social, obligando progresivamente al olvido los orígenes, fines y expresión material de esta institución. Como antecedente histórico está la creación de esta caja en 1924 como respuesta a la crisis de los años 20 y la llamada cuestión social, donde los trabajadores se encontraban absolutamente poco protegidos, ¿cierto? Entonces, se trata de un sistema de previsión social estatal tripartito, donde convergen los aportes del Estado, de los empleadores y de los trabajadores. Es la primera institución que tiene esta característica de guardar una previsión para los trabajadores, ¿no? En su rol social, efectuaba prestaciones médicas, subsidios, pensiones, entregaba insumos de farmacia, insumos de lácteos, y contaba con una compleja organización con diversas secciones para la atención médica, con la posibilidad de gestionar una infraestructura orientada a la previsión. Está vinculada a la medicina social, a la integración entre salud, vivienda y trabajo. Ahí hay un esquema, ¿cierto?, que es de sus propios documentos emitidos en 1944, donde se ve como la orgánica de su estructura y aparece el departamento, ¿cierto?, médico, un departamento jurídico y el departamento de arquitectura, que tenía la posibilidad de desarrollar arquitectura, pero también administrar propiedades. Ahí hay una imagen, ¿cierto?, de el edificio de la Caja del Seguro Obrero, que es el que se ve con mayor altura hacia la parte izquierda de la pantalla. Es un gran edificio que está en una esquina en diagonal al Palacio de la Moneda, lo que actualmente es nuestra casa presidencial, o nuestro palacio presidencial, más bien. Y ahí hay otras imágenes de una arquitectura residencial que se construye a lo largo de todo Chile. Este específicamente es uno que está en Arica, con un patio central, es una vivienda en bloque muy moderna. En su devenir, en 1952, la ley 10.383 crea el Servicio Nacional de Salud y el Servicio de Seguro Social, reorganizando y aunando las varias instituciones dedicadas a las prestaciones de salud, separando los roles de previsión social y de atención médica, sostenida hasta entonces por la Caja del Seguro Obrero. Y las propiedades de la caja fueron transferidas a estas instituciones, y después, en 1979, durante la dictadura militar, estas instituciones se vieron afectadas a una reorganización mediante otra ley, ¿cierto?, perdiéndose progresivamente la memoria sobre la existencia de la Caja del Seguro Obrero, porque así, entre traspasos administrativos y traspasos administrativos, francamente la memoria de este seguro obrero y todos los esfuerzos que se hicieron con estos aportes mancomunados, ¿cierto?, fue perdiéndose progresivamente. De tal manera que parte importante de este artículo es comprender, ¿cierto?, las fuentes primarias y preguntarse cómo entendemos, cómo podemos reconocer, bajo qué enfoque podemos analizar esta arquitectura del seguro obrero. Podemos encontrar fuentes primarias que están asociadas a
documentos administrativos, escritos, documentos de propaganda y relativos al impacto social de la institución, y fuentes secundarias, porque a partir de la indagación de la arquitectura moderna en Chile, en el ámbito de vivienda y salud, en la segunda década del siglo XXI se empieza a investigar la arquitectura de esta institución. Entonces hay varios autores que a partir del 2008-2010 empiezan a estudiarla, ya cómo caracterizarla. Entonces, la fisonomía de esta institución a través de su arquitectura empieza a aparecer recién en las últimas décadas. Entonces, aquí aparece la necesidad de preguntarse por una propuesta metodológica, ya que estos estudios en general comprenden fragmentos de una totalidad que aún no ha sido relacionado en su sentido edificatorio a nivel nacional y en un comparativo internacional menos. Por lo tanto, la pregunta es cómo comprender el accionar de una institución que configuró espacios construidos en todo el país y cómo abordamos las posibilidades de su interpretación después de su disolución en lo contemporáneo, ya que tenemos edificios que son testimonio de un modelo de salud social, histórico, ¿cierto? Son ejemplos para nuestra contemporaneidad. Algunos de ellos están declarados monumento histórico y empiezan a tomar cierta relevancia en debates actuales sobre salud y territorio, ¿cierto? Y aquí hay algunas imágenes del consultorio número 1 de la Caja del Seguro Obrero, un gran edificio de más de 2.500 metros cuadrados, que está declarado monumento histórico recientemente, y este otro también es un consultorio de la Caja del Seguro Obrero, grandes edificaciones que eh, empiezan a abrirnos, ¿cierto? Es la pregunta de cómo entender este fenómeno y esta parte de nuestra historia en una contemporaneidad. Y la propuesta metodológica que aborda el artículo es, por una parte, el enfoque institucional histórico, que tiene que ver con algunas posturas de autores que nos hablan de ideas como el equilibrio puntuado, que tiene que ver con la continuidad de las instituciones y que esto no, no evoluciona tranquilamente ni constantemente, sino que hay puntos que son más rápidos que otros. También la investigación sobre lo normativo y las personas, y por último lo que se propone es la producción social del espacio, ¿cierto? Del efebre, en lo que el espacio concebido aborda los criterios de planificación, lo percibido, la materialidad, la forma, y lo vivido, la memoria colectiva y el estado actual. Y de eso se trata, lo desarrollamos. Muchas gracias, Alicia, por tu presentación. Súper interesante. Dan ganas de, obviamente, saber después, si nos da tiempo, de saber qué pasó con esos edificios hoy día y en qué están. Vamos a invitar a nuestro querido amigo arquitecto doctor Camilo Arriagada Luco, con Inmigración Internacional y Gestión de la Identidad Cultural Urbana. Camilo, todo suyo. Recuerden el tiempo. Gracias. Hola, ¿se escucha bien? Se escucha perfecto. Ya, es un gusto, pero de pregrado soy sociólogo, corrijo. Ah, verdad, perdón, Sí, profesor, es que usted como trabaja en la Facultad de Arquitectura, sí, es verdad sí. que usted es Estoy nuestro. asimilado. Bueno, un agradecimiento y felicitaciones por este congreso conjunto nuevamente. Yo voy a hacer una breve referencia a un artículo que he preparado muy en línea con la convocatoria de este debate de diseño y geografía cultural, que lleva por título Inmigración Internacional y Gestión de la Identidad Cultural Urbana en la encrucijada de nueva enclave de segregación versus un desarrollo multicultural. A nivel internacional, uno podría decir que hay dos procesos globales locales que se están manifestando con cierta claridad, sobre todo en la pospandemia, y que son paradojas que nos da la propia globalización según se refiere a esta persona o a las nuevas economías. Yo me he concentrado en el alza de la inmigración internacional que ha conllevado, sobre todo post pandemia, un alza de la estigmatización y la exclusión, y que es un indicador incluso de las crisis institucionales en la América Latina y los debates políticos. Y dos, la promesa y el imaginario que nos da la nueva economía de la diversidad como motor de ciudad y desarrollo de industrias creativas y multiculturales como una especie de nueva panacea. Ahora, el artículo plantea la necesidad de hacer una integración positiva de los inmigrantes internacionales desde el punto de vista del foco territorial, donde se vincule y se amplifique esta noción de diversidad a partir de las nociones de multi e interculturalidad que permitirían engranar o hacer un enganche con esta imaginario o utopías económicas que plantea las nuevas industrias creativas en el territorio.
cultura, sociedad y economía global, en el fondo permiten reconocer esta contradicción al promover la diversidad como oportunidad versus la negación de su componente humana, pero tiene algunas vías de intersección y comunicación. En la parte teórica, yo hago una revisión de tipologías de integración de la migración, que incluyen otras como puede ser la asimilación, que es la mimetización del inmigrante en la sociedad de destino, o el melting pot, pero me concentro en las definiciones de multiculturalismo, transnacionalismo e interculturalismo, que suponen efectivamente miradas conceptuales donde la diversidad tiene un aporte vitalizador y aportativo y desarrollo de cultura. La diferencia entre la multicultura y la intercultura tiene que ver más bien con la preservación de ciertos rasgos o costumbres versus la comunicación entre distintas culturas. Y el transnacionalismo apela a las regiones fronterizas con unas dinámicas que son más bien previas y que trascienden el Estado-Nación. Y de otra parte, en la discusión teórica hago el contrapunto con estas ideas o conceptos propios de la globalización que valoran la diversidad y la diversificación como motor económico. No puedo entrar al detalle, pero está la idea de industrias culturales y creativas, la idea de ciudades creativas, la idea de place branding y city marketing y la idea de ciudades turísticas y patrimoniales, donde el territorio aparece como un espacio donde la nueva economía, a partir de ciertos códigos, puede tener un motor de salto a la creatividad y a la competitividad al mismo tiempo. Ahora, desafortunadamente, las tendencias empíricas de la migración internacional territoriales en Chile muestran, en primer lugar, la migración es vista como problemas nacionales de desarrollo muy vinculado a la agenda de inseguridad y a la agenda de pobreza, pero en la práctica, si uno analiza los datos, son temas bastante enclavados en algunas ciudades y particularmente en metrópolis. O sea, en Chile, el aumento post pandemia de la migración internacional ha sido gigantesco, pero está dos tercios concentrado en la región metropolitana, o sea, un tema metropolitano más que nacional, y ha crecido del 1,2 el año 92 en la región metropolitana a ser el 13%, y tenemos algunas a nivel del centro de Santiago, el 25-30%, y hay algunas comunas donde ya se empina el 50% de la población inmigrante en zonas centrales. Ahora, económicamente, los inmigrantes se superinsertan en ramas encadenadas con la economía global. Empresas del sector comercio, industria manufacturera y el sector servicios reportan una sobre representación hotelería, gastronomía, donde triplica la población nacional y ahí hace un link con lo que destacaba en las industrias creativas. Y en los medios se ha dado una muy fuerte atención al tema inmigrante internacional, pero con una dualidad que va entre la estigmatización y la valoración del aporte económico. En esta diapositiva acá tengo los titulares que más o menos aseguran, la más gran mayoría se encadena inseguridad, marginalidad, criminalidad, un 20% de vulnerabilidad y informalidad y una minoría ve los aportes más bien a nivel individual en temas de innovación en la cultura, la economía y la vocación. Ahora, datos de la encuesta de opinión más reciente. La encuesta Bicentenario de la PUC fue muy destacada porque destacó que el 70% de los chilenos percibe un gran conflicto entre los locales y los inmigrantes y el 80% opina que la cantidad de inmigrantes es excesiva, pero solo un 8% declara haber vivido un conflicto cotidiano concreto con inmigrantes. Yo procesé los datos de Latino Barómetro para profundizar un poco si estas tendencias eran más bien marcadas por la agenda o situación metropolitana y cómo se daban en otros territorios. Y si uno bucea, No, la hora. si uno Perdona que te bucea, interrumpa. cierro con esto, los inmigrantes mejoran nuestra sociedad y cultura, 35% en Chile, pero crece el 52% en las localidades menores a 10.000 y al 43% en las menores a 20.000. La llegada de inmigrantes beneficio perjudica 14% como promedio, crece el 20% en las ciudades de 100.000 y más habitantes. En el caso de Chile, para cerrar, ha ocurrido un fenómeno bien particular que el censo 2024 ha mostrado 2 millones de inmigración intercomunal y se reporta un nuevo detalle de pérdida de población en muchas localidades menores y medias. Y yo creo que ahí hay un espacio para repensar el desarrollo bajo estos códigos más coherentes de nueva economía y nueva demografía de forma más positiva.
Eso. Vale. Gracias, Camilo. Perdona que te interrumpa, pero es importante que mantengamos el ritmo porque si no son 20 presentaciones y si no vamos a estar y no van a alcanzar todo. Sí, no hay problema. Invitamos a nuestra querida Celeste Garrafa a que nos comparta su presentación. Celeste. Sí, acá estoy. Hola a todos, buenas tardes. Gracias por este enorme trabajo que vienen haciendo y que está muy bueno conocerlo. Y celebro estos espacios de encuentro. A ver, ¿qué le comparto pantalla? Les voy a avisar cuando vaya quedando un minuto de la presentación, ¿vale? Bárbaro. Para que por favor se mantengan alineados el tiempo. Dale, Celeste. Bien. Gracias. Bueno, esta investigación que se titula Paisajes ferroportuarios en Rosario como espacio de oportunidad es parte de un proceso de varios años de investigación de la maestría en proyecto arquitectónico de la Universidad de Buenos Aires y de búsquedas y de intereses personales que me han estado acompañando estos últimos tiempos, tanto en mi vida profesional como de ejercicio independiente como académico. Eh, eh, el interés por la barranca rosarina y la recuperación el interés en trabajar en este sitio y bueno, reconocerlo. Imagen de la ciudad de Rosario, de la cual soy y la cual habito, y esta es una cita de Rafael Iglesias que dice acá: la historia es breve y el espacio es inmenso, somos más geográficos que históricos. Los puertos fueron las principales, los disparadores, ¿no? de la creación de ciudades tanto en Europa como América Latina. Esta es una imagen, uno de los primeros registros que hay de nuestra ciudad, una litografía de 1875, en donde se puede ver la condición, no, o sea, la llanura pampeana y la condición de la barranca natural de nuestra ciudad, motivo por el cual se crea el puerto de Rosario, y desde la Pampa venían los cereales de todo el país, y a partir de estos barcos y de esta barranca natural partían al mundo. Esta es una cita que me viene acompañando en los últimos años, el último libro de Graciela Silvestre, Las tierras desubicadas, que ella dice que la forma de las rocas es la forma de la barranca rosarina, es nuestra historia. Esta es un libro de una profesora y una escritora investigadora acá en nuestra ciudad que se llama Sonia Scarabelli, de lo que es el paisaje de los rosarinos, ¿no? De cómo la línea del horizonte de los humedales del otro lado de la ciudad está unas imágenes, ¿no? De lo que era la ciudad, de la llegada del ferrocarril, ¿no? De la red ferroviaria argentina. Se pueden ver todas estas huellas en el territorio y bueno, y todas aquellas infraestructuras que empiezan a aparecer todo por aquí a lo largo de toda nuestra barranca. Estas son algunas imágenes antiguas de la barranca de la ciudad de Rosario, ¿no? Y cómo estas infraestructuras, este es el caso del Centro Cultural Parque España, de cómo se relaciona, ¿no? El antes y el después, infraestructuras en Europa, ¿no? Recuperadas en distintos sitios. Y bueno, estas son algunas de las infraestructuras en la parte del centro de la ciudad. Y estas son algunas aproximaciones proyectuales
Y bueno, lo que trata el trabajo es de cómo poder integrar estos espacios, este espacio público, ¿no? Rosarino, que ha ido ganando, se ha ido recuperando a lo largo de los años y distintos planes urbanos. Eh, y bueno, el interés es en cómo trabajar con los elementos del pasado y del presente para dar así a nuevas realidades singulares, ¿no? En donde se pueda hibridar la naturaleza con estas infraestructuras que han quedado en desuso y la ciudad. Y bueno, y pensar en nuevos patrones, ¿no? En nuevas formas de acción, en estos espacios postferroportuarios como espacios de oportunidad de poder habitarlos y, y que formen parte, ¿no? de la memoria colectiva de nuestra ciudad. Eso es todo. Gracias, Celeste. Muy interesante, además que las imágenes dan para imaginar y construir también, como dices tú. Vamos a invitar a la profesora Lorna Lares López, también una colega, compañera, amiga que siempre participa desde años en el trabajo de Palermo. Ahí aparezco yo, no sé por qué. Sí, algo pasó, no sé si compartiste algo, Paola, que No, apareció como... no, no he compartido nada. Qué raro. Sí. Pero estás tú ahí, puedes compartir. Déjame mirar. Mm, mm, mm. No puedo compartir. No puedes compartir. No. Sí, Ah, fíjate en la barra inferior, Sí. te tiene que aparecer una flechita, un botoncito y ahí puedes compartir. Estás habilitada para compartir. si quieres, puedes comenzar a compartir parte de la información mientras Eh, lo contarte. sí, bueno, no, voy a empezar a introducirme. Buenas tardes a todas y todos. Agradecer la invitación y también felicitar la coordinación que generan estos años Daniela y Paola y por supuesto la Universidad de Palermo que siempre nos abre este espacio para reflexionar y compartir nuestros trabajos, ¿no? Y no puedo compartir, no sé por qué. Porque tenía una presentación. A lo Ahí mejor es bueno conversar respecto de qué trata el artículo para ir avanzando y no tener sí. que perder. Lo que pasa es que entre que converso y comparto, como que no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ah, pero Perdón. profesora, por favor. ¿Podemos darle paso a la otra persona mientras yo veo el tema de compartir? ¿Les parece? Bueno, si quiere, vamos a invitar. Marcelo, ¿sería posible que puedas partir tú, ya que Magdalena aún no nos acompaña? Hola a todas y a todos, soy agradecido por estar acá por primera vez con ustedes. Bueno, voy a aprovechar el tiempo lo más rápido para mostrarles lo que fue una Gracias. investigación en el norte de nuestro país, en la zona de Arica. Ya, este proyecto se llama Chilauma, que tiene que ver con el tema del riego ancestral. Y obviamente nosotros nos tocó algo que se llamaba, nos encontramos con un vino muy interesante que se llama el Pintatani. Por eso el título de la producción de un vino ancestral en el oasis de Cotpa, en la región de Arica y Parinacot. Bueno, aquí ustedes pueden ver a grosso modo lo que es este valle, un valle encajonado, ya con este oasis en el fondo, ya en donde hay diversas producción, principalmente una economía campesina que tiene que ver asociada al pequeño río Vítor, ¿ya? Y tiene que ver con chacras, y dentro de esas chacras se cultivan la uva, que va a ser el Pintatani. Bueno, es normal que dentro de nuestras costumbres el vino y el aguardiente nos acompañen en distintas celebraciones y cosmovisiones ya en las comunidades. La vitivinicultura en Chile comienza principalmente con la conquista española y hay diversas familias propietarias de vino y aparece este término que es la cultura y el patrimonio chileno asociado a esta bebida.
Asociado a esto también está Cotpa, este pequeño oasis prehispánico, como decíamos, está en la cuenca del río Vítor, y que debido a su escasez hídrica es muy importante el trabajo comunitario o mita, como se le llama allá. Y la producción del vino viene de esta herencia que tiene que ver con Moquegua, ¿ya? Se traen principalmente de esa zona las primeras vides y se empieza a producir este vino y lo interesante es que se crea desde el punto de vista de la arquitectura una producción en torno a la casa, la bodega y el lagar que vamos a ver a continuación. Y este vino ha ido tomando cada vez más importancia, por un tiempo vamos a ver en una eh, línea de tiempo que estuvo a punto de desaparecer, pero gracias a la tesudez de sus productores y de todo el valle donde se encuentra, se pudo seguir manteniendo y hoy día está cada vez teniendo más adictos. Bueno, el objetivo general, que era analizar esta arquitectura vitivinícola a la producción de este vino Pintatani en el Valle Cotpa, el objetivo específico y obviamente, como todo, tiene estas preguntas de investigación que pueden observar acá. En virtud del tiempo, los conceptos que fueron eje en esta investigación, como la arquitectura del vino, el etnopatrimonio, el enoturismo, la nueva ruralidad, que nuevamente se ve acá, y el trabajo de las vendimias, que sobre todo acá es muy especiales, y lo que se había hecho hasta ese momento en torno al vino Pintatani y a la cultura del vino andino, que principalmente eran del punto de vista histórico, no así de lo que era la arquitectura y hoy día lo que estamos trabajando en torno al patrimonio. Nuestra metodología, trabajo en gabinete, trabajo en terreno, ya trabajo en estas zonas que es bien especial para poder realizarla y finalmente tuvimos un análisis simbólico, histórico-cultural de la producción de este vino, la comparación con los espacios arquitectónicos, cómo fue evolucionando este vino y los resultados cuantitativos y cualitativos de este lugar. Del punto de vista histórico, bueno, en la introducción de este vino ya decíamos que llegan principalmente con el Virreinato del Perú, en Moquegua, y de ahí se empieza a trasladar poco a poco hacia la zona de Arica, y obviamente llega con los frailes principalmente de la zona de Potosí, que van a ser frailes jesuitas, ¿ya? Y empieza a desarrollarse a través del siglo XIX, se empiezan a construir las bodegas, las lagares, que vamos a ver Estamos acá a continuación. Y también, bueno, los desafíos que va a tener el periodo de decadencia y finalmente la revalorización hoy día a través de la Escuela del Vino de Cotpa, a través del apoyo de Corfo y de la Escuela del Vino. Acá ustedes pueden ir viendo cómo es una vivienda en Cotpa y si se dan cuenta, está principalmente asociada una parte de su muralla a lo que es la vertiente, propiamente tal, es decir, una de sus paredes es la roca sólida de los muros que ustedes vieron ahí, y podemos ir observando también las bodegas, ya el puntay, que es donde se va obteniendo el vino una vez que se va moliendo principalmente a pie, ya, o pisa pisa, como se le conoce, y el lagar, que también se le conoce acá como pisa pisa. Acá ustedes pueden ver que construida principalmente en piedra, adobe, ya los techos rojos también son parte de esta paja, de esta caña y los desechos que va a tener la vendimia. Aquí ustedes pueden ver cómo este paisaje agrícola está hecho desde las terrazas agrícolas, y ahí ustedes las ven construidas principalmente en piedra, y también el encamisado de la uva, o sea, el cuidado que se tiene con la uva para la producción. Posteriormente viene el secado, que se hace en la parte también de los cerros a través de estamos esta en la plataforma. hora. Ya, voy a terminar luego, ¿ya? Y también ustedes pueden ver lo que tiene que ver con el pisa a pisa, y ahí tenemos a un señor que nos iba explicando cómo se iba realizando. Y finalmente las bodegas, y ahí ustedes pueden ver bodegas en el piso para mantener el tema del frescor del vino y también la fermentación. ¿Ya? Y también la exposición del punto de vista en las fiestas y el vino hoy día que se está exportando poco a poco. A Santiago llega el 5% y principalmente en otras zonas. Bueno, pudimos ver la funcionalidad de la casa lagar, el terraplén, las terrazas, las materialidades que todavía se tienen y la conservación que se da en torno a las edificaciones del vino y finalmente la identidad y la sostenibilidad en la participación de hoy día de la comunidad. Y con eso termino mi presentación sobre el vino Pintatani. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Todas las ponencias, como siempre, muy interesantes, pero les volvemos a insistir sobre el tiempo. Profesora Lares, ¿usted está lista o damos el paso a Mauricio Baros, al doctor Baros? Voy a conversar respecto de, porque hay un problema aquí en mi computador. Así que solamente voy a hacer una exposición.
Ok. Después les voy a mandar la presentación. Bien, el tema que voy a conversar brevemente ahora, ya ustedes me imagino que han podido leer el documento dentro de la publicación, tiene que ver con narrativas regenerativas, cómo diseñar para la cohabitación multiespecie desde un enfoque de diseño regenerativo y que este enfoque está un poco más allá del diseño convencional o el diseño sostenible, que tiene que ver con diseñar para la evolución y para las relaciones, ¿no es cierto? Y que lo que busca es descentrar lo humano desde la perspectiva del diseño y desde cómo nosotros proyectamos mundo hacia otros quehaceres, que tiene que ver también con la regeneración no solamente de la naturaleza, sino también de las comunidades y de las personas. En los ambientes locales o también en la naturaleza, valga decir, en las zonas rurales. Existe actualmente un fondo regenerativo para la naturaleza que lo que busca es más bien regenerar los suelos, ¿no es cierto? Pero dentro del diseño también buscamos regenerar los ecosistemas y en la sustentabilidad se ha generado todo un paisaje que tiene que ver con el estudio de la flora y fauna, desde el desierto de Atacama también cómo impacta el consumo y cómo generar energía sustentable. Y cuando vemos el paisaje y cómo esto afecta al territorio, yo tenía unas imágenes que podían ilustrar mejor lo que estoy conversando, y vemos los paneles solares que inundan, por decir así, o cubren cierto territorio. Estamos tratando de generar energías limpias, pero en desmedro de los ecosistemas y de los otros seres no humanos en los que estamos trabajando. Entonces, cuando hablo de diseñar para la vida, también estoy hablando de diseñar en relación con el territorio. Como Astrid Ulloa plantea el concepto de cuerpo-territorio, ¿no? Donde el cuerpo femenino es visto también como una extensión del territorio. Entonces, cómo esto afecta en la generación de un paisaje o de un territorio local en cuanto a la configuración de espacios y desde la tierra o desde los quehaceres o los saberes tradicionales. Por otro lado, Silvia Federici habla de la reproducción de la vida, pero la naturaleza y el cuerpo femenino y cómo estos están entrelazados en una lucha contra el despojo y la destrucción de los territorios. En ese sentido, tratando de enfocar cómo diseñamos esta relación y cómo trabajamos entre lo humano y no humano, cómo diseñamos esta conversación, este diálogo, hay una diseñadora canadiense que tiene un proyecto que es Good Morning Glory, también tenía fotos para que pudieran mirar de qué estoy hablando. Cuando hablamos entonces de diseñar para la vida, podemos ver cómo estas relaciones de lo humano y lo no humano pueden generar evoluciones que en vez de ser contradictorias pueden ser cooperativas. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a una especie de planta que es rastrera y que uno la ve como pasto que hay que sacar o que hay que eliminar porque está invadiendo el territorio, cómo esto se puede convertir entonces a través de elementos naturales y humanos en un espacio de regeneración y de diseño conjunto. Y como dije anteriormente, cuando estamos hablando de los territorios y cuando estamos diseñando, se han visto muchas aproximaciones desde el diseño regenerativo desde lo rural, pero muy pocas veces desde los espacios urbanos. Y la investigación, porque este es un proyecto que está en desarrollo en mi tesis doctoral, yo soy diseñadora, pero estoy también en el programa de Territorio, Espacio y Sociedad. Estoy trabajando y buscando, levantando estas narrativas en los espacios comunes recuperados, en donde se genera la reciprocidad, la corresponsabilidad y el beneficio mutuo a partir de las prácticas de co-creación. Con esto voy terminando, y donde la noción de uso adquiere otro significado que va más allá del consumo y que tiene que ver con las formas de organizar mundos y entre ellos los elementos naturales o los humanos y no humanos. Eso en síntesis, agradezco y me disculpo por los problemas de conexión. Las imágenes podrían haber hecho una mejor ilustración de todo aquello, que era lo que pensaba, pero hice lo que mejor pude en estos 5 minutos que aparecen ahora en mi pantalla. Muchas gracias a todas. Gracias,
Claro, es sin duda muy interesante lo que plantea. Yo creo que están todos vinculados. Ojalá nos quede un tiempito para poder profundizar al que quiera o a la que quiera. Vamos a dar paso al doctor Mauricio Baros, junto con Soledad Díaz de la Fuente, que nos presentan Mariofanías y Espacio Público, Territorios en Conflicto, el caso de las grutas de Lourdes en Chile. Mauricio. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Soledad se disculpa porque está de viaje, así que no iba a tratar de conectarse, pero era un poco complicado. Yo les voy a contar más bien el contexto en que se dio esto, más que el tema pormenorizado. El presente artículo en realidad surge a raíz de un proyecto fondar ganado por Soledad sobre una temática tratada en su tesis de magíster en intervención y patrimonio de esta facultad, cual fue co-guiada junto con Lorenzo Ver y yo, y el tema era la Gruta de Lourdes como espacio sagrado de patrimonio vivo. A raíz de esto, Soledad presentó un fondar que se lo ganó y va a hacer una publicación en la cual nos invitó, y en mi caso, aquí es donde surge la idea entonces de tratar sobre el origen de la gruta y su relación con el concepto de la mujer y la iglesia a lo largo de la historia. Así como desde un comienzo se abordan temas como la arquitectura uterina, entendida como aquellos dispositivos arquitectónicos basados en el vientre o en el útero, para abordar igualmente el origen del culto pagano en la gruta y su evolución a lo largo del tiempo, para llegar a la contemporaneidad y poder entender lo que finalmente, de dónde surge este concepto de las grutas de Lourdes. Como resultado, podemos establecer que sin duda las grutas han sido un espacio principalmente asociado a lo femenino. Eso es muy interesante. Durante miles de años, desde que las grutas fueron en realidad de origen de las ninfas, muy asociado a lo femenino, en un espectro que va desde lo religioso hasta lo material, y cuyo mayor valor radica en ser espacios contraculturales, que han sobrevivido a la vorágine capitalista de la mercantilización del territorio, pero que se encuentran expuestas a su desaparición. En la mayor parte de los casos que estudió Soledad se dio cuenta que en general cada vez se están achicando más estos espacios públicos, estas grutas de Lourdes, porque en realidad son territorios a veces que están en manos de particulares que no quieren tener la gruta ahí. Su mayor aporte sin duda está en lo que la misma Soledad define como un patrimonio vivo, y ante ello surge una temática que trasciende lo meramente arquitectónico para abordar un campo más interdisciplinar. Este en realidad es como un capítulo que se amplió, que va a aparecer en este libro, y junto con otros capítulos más en los cuales fueron invitados varios profesores de la facultad y profesores también de otras facultades para convertirlo en un texto más amplio. Los elementos más, digamos, de mayor profundidad los pueden ver en el mismo artículo, así que eso. Mi presentación esa es. Gracias. Oh, Mauricio, muchas gracias por el tiempo y muchas gracias también por la presentación, muy interesante. Se me imaginan ahí, te voy a compartir a lo mejor algún par de fotos de grutas que le puedan servir a Soledad. Muchas Vamos gracias. a dar, creo que Magdalena ya está acá. Magdalena, ¿estás por ahí, Mane? Sí, sí, muchas gracias por el tiempo para poder llegar. Vamos a Ah, dar inicio a Magdalena Catán, que venía justito entre Lorna y Marcelo, con su artículo Pilgua, Fibra, Cuerpo y Bosque. Dale, Mane. muchas gracias, Paola. No sé si puedo compartir pantalla. Es algo súper Sí, breve. puedes compartir pantalla. Ya. eh, Te voy a avisar a los 5 minutos. ya, perfecto. ¿Se ve ahí, cierto? Ya, súper, muchas Sí, gracias. sí. Bueno, primero que nada, gracias a Paola por la invitación a presentar este artículo. El artículo se llama Pilgua, Fibra, Cuerpo y Bosque, y es un extracto de parte de mi investigación doctoral que terminé el año 23, y específicamente se enfoca en el desarrollo de la pilgua, que es esta bolsa de las comunidades lafkenches mapuches que viven en el sur de Chile, que yo estudio con particular afán, principalmente por todo lo que significa la labor de la cestería para estas mujeres artesanas. Y quizás la diferencia más importante en este artículo radica en dos elementos. Uno es que paso de la idea del paisaje cultural a la de taskscape o paisaje de las acciones, que es un concepto que desarrolla el antropólogo Tim Ingold,
que busca entender el paisaje cultural, pero a través de las acciones humanas y los objetos que los humanos que habitan, en el fondo, generan una temporalidad y una secuencia de acciones y movimientos que finalmente generan este paisaje cultural. Entonces, es mirar el paisaje cultural desde la acción humana, desde el hacer humano. Y en ese sentido, creo que se relaciona muy bien como para entender toda la temporalidad también y las acciones asociadas al desarrollo de estas artesanías, y en específico con un tema que me pareció muy relevante durante mi trabajo de campo, cuando me enfrento un poco a este paisaje del bosque de Puerto Saavedra, y entender la fibra con la que trabajan las artesanas, y finalmente el cuerpo de las artesanas, cómo está involucrado en el desarrollo de estas bolsas, que pueden ser un objeto que se ve desde afuera como bastante sencillo, pero que tienen un trabajo y una acción corporal y una temporalidad corporal para llegar a su desarrollo, que es muy interesante. Pongo esta foto aquí de la artesana Paulina Puelpán, que me autorizó, por supuesto, para usar esta imagen, porque en la acción de sacar estas plantas hay una gestualidad corporal y una fuerza y un conocimiento encuerpado muy interesante, de cómo ella a través de los años logra entender cómo enfrentarse a la planta para poder obtener estas fibras. Y luego acá una foto de María Brebañas, que es quizás la imagen que más hace sentido para este artículo y esta línea de investigación, que tiene que ver con que la dimensión de estas pilguas, la dimensión de estas bolsas, tiene que ver con el cuerpo de la artesana. Ellas usan las piernas como un bastidor para darle el ancho a esta bolsa, y de alguna manera tejen su propio cuerpo. Y eso es muy interesante abordarlo desde una mirada también crítica, y entender que en esta gestualidad y en este conocimiento encuerpado hay un saber ancestral que es tan valioso como el saber que nosotros generamos a través de los mismos artículos que escribimos y la literatura. Entonces, una invitación a entender un poco el valor epistémico de este conocimiento que llevan las artesanas en el cuerpo, y abrir las posibilidades de mirar la artesanía desde este lugar y no solo desde el rescate patrimonial. Esa es un poco la idea de este artículo. Muchas gracias, Paola, espero haber sido acotada en el tiempo. Más que acotada, profesora Catán, como siempre, los temas que usted trabaja son de interés de varias y varios de los que estamos aquí presentes. Se me viene a la cabeza el concepto de epistemoestesis de Giraldo y Toro, que creo que se viene muy bien también a lo que tú planteas. Ahí lo podremos conversar. Muchas gracias por el tiempo de la presentación. Gracias a ti. Vamos a invitar al profesor doctor colega don Mauricio Pico Sánchez con su artículo Emociones clandestinas, desde el romanticismo oscurantista del thrash metal al anarquismo confrontacional del punk en la dictadura de Pinochet. Mauricio, todo suyo, le avisaré cuando estemos en el tiempo. Bien, muchas gracias. Yo no tengo el don de la palabra, así que voy a leer para hacerlo más claro y, ¿no es cierto?, no confundir el tema. Bien, como ya lo dijo profesora Paola, mi interés ha sido sobre la iconografía de los grupos contraculturales en Chile, específicamente entre los años 80 y 90, que en este caso son los thrash y los metal. Dice: la llegada a Chile, la cultura thrash metal y el romanticismo volcado en su parte más oscura, y el punk vinculado con el anarquismo reflejó a través de sus posturas contraculturales un espacio para una juventud chilena inconformista y opuesta a la dictadura con otros valores. Estos movimientos se gestaron en medios alternativos que ellos mismos articularon al modo de hazlo tú mismo. La génesis de gran parte de los medios, tanto del thrash metal como del punk, estuvo en las élites juveniles de la ciudad de Santiago. Después se expandió a otras capas sociales. Al principio la socialización fue a través de la piratería de cassette, fanzines, posteriormente las revistas impresas en formatos tradicionales y alternativos, y con la censura en Chile en los años 80 las tramas de comunicación fueron muy limitadas. La llegada de la música metalera se produjo a fines de los años 70 y el punk llega a nuestro país tardíamente, aunque en forma progresiva, desde mediados de los 80. A pesar de que la escena más importante se produjo en Inglaterra desde mediados de los 70. Desde el punto de vista musical, tanto las canciones de las bandas juveniles del thrash como del punk reflejaron la disconformidad, la rebeldía, la confrontación generacional y la crítica al contexto del país. Estábamos en plena dictadura militar. Una característica fue que no se identificaron con bandos políticos, desmarcándose ideológicamente de los partidos y sectores políticos tradicionales tanto de
izquierda como de derecha. Esta generación se insertó en una nueva cultura que ya no se sentía representada por ningún color político. Así representaron la animadversión a la clase dominante y la oposición a la dictadura cívico-militar. La lírica de los Thrasher fue casi siempre en inglés, en cambio los punk se expresaban en español, en un lenguaje directo y sin ambigüedades. Las motivaciones de los jóvenes de los años 80 fue variada. Muchos de ellos eran casi adolescentes, con un gusto por la música y una actitud rebelde e inconformista respecto de la sociedad que se les ofrecía, marcada por el consumismo. La rebeldía y la necesidad de expresar el descontento, sumando a la apatía de una generación que desconfiaba profundamente del futuro, no future, los llevó a abrazar ese romanticismo oscurantista del que hablo, del trash, donde predominaba la emoción desbordada, cierto pesimismo, la melancolía, el subjetivismo, lo fantástico, la tragedia de la sociedad contemporánea. Es el romanticismo de la oscuridad y la noche, la pasión y lo irracional. Mira hacia atrás con nostalgia, revitalizando el imaginario. En su iconografía predominaban las calaveras, los cementerios, las cruces, la imagen del demonio, la muerte, lo oscuro y lo siniestro del universo. Muchas veces las citas a la Edad Media y su mitología a lo demoníaco y el satanismo, crítica permanente a la religión. En el caso del anarquismo del punk, se manifestó en el rechazo del Estado como institución, la autoridad como una forma de opresión y la libertad como esencia del ser humano. La base filosófica del movimiento punk está en la libertad individual y la autonomía de las personas para tomar sus decisiones. Sobre todo en Chile y en ese contexto histórico, emulando la acción directa del anarquismo y su participación en la lucha por la justicia y la igualdad, muchos punks se enfrentaron con los organismos represivos del Estado, en especial con la policía en manifestaciones públicas. Otra analogía con el anarquismo fue el rechazo al capitalismo, sistema opresivo que crea desigualdad y explotación. Las letras punk de las canciones muchas veces aludían al contexto político, lo cual llevó a enfrentamientos. La persecución política para estos jóvenes de la época fue una constante. La dictadura militar en Chile instauró el orden y el control público frente a cualquier tipo de expresión que se opusiera a dicho régimen. En su confrontación constante ante el régimen militar, sufrió la consecuencia de la represión policial y militar. El movimiento punk nace en los años 80 en el contexto social de la dictadura, como ya se ha dicho, y se conformó como un grupo de protesta antisistémico. Exponía la rabia y el descontento a través de la creación y generación de arte política, tanto sus líricas como su vestimenta, donde resaltaban los piercing en los labios y cejas, en sus peinados tipo moicano y sus bototos militares. El movimiento punk de los 80 interpretó esas condiciones políticas del momento, así se constituyó un movimiento contracultural y desentrañó el contexto social del underground chileno. Finalmente, la juventud metalera y punk se comprometió con un discurso musical, sus representaciones iconográficas se convirtieron en testimonios y signos de la época que aún perduran en el país. No sé, estoy con el tiempo, todavía tengo algo. Estamos con el tiempo ya, Mauricio. Ya se Bien. cumplieron los 5 minutos. Ya, muchas En gracias. todo caso, interesante, yo creo que hay que leerlo y nos recuerda a mucha y a mucho una época donde fuimos testigos de lo que tú mencionas, pero interesante análisis verlo desde esa perspectiva. Sí. Muchas gracias. Vamos a darle el paso al profesor Pablo Núñez Gutiérrez con su artículo El otro y el mundo, un contraste entre Maurice Merleau-Ponty y Emmanuel Levinas. Profesor, todo suyo. Pablo. Sí, estoy tratando de compartir, no sé si se compartió. No se ha compartido todavía. No, qué raro. A ver, esperemos. Esto, ahí, ¿no? Y estás con permiso para compartir. Sí, a ver, entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Ahí. ¿Sí? Ahí está. Ahí sí, ya. Ahí está. Ya, bien. Entonces quiero agradecer la oportunidad de presentar mi trabajo hecho para Cuadernos. Tengo un problema. Ay, no, ¿qué hice? Algo hice muy mal. Espérame. Tienes que abrir de nuevo la carpeta compartir y ir a la pantalla donde aparece tu artículo.
Tengo que ir de nuevo a Deja de compartir y vuelve a abrir. dejar de compartir. Y vuelve a abrir. Y entonces acá tengo que... Y pincha en la pantalla donde aparece tu artículo o tu presentación. Esperen un poquito. ¿Y por qué mi pantalla desapareció? Acá está. Ahí estamos bien. Ahí estamos. Ahí Ya, sí. bien. Vamos. Es que tengo el problema que me tapa esto y no quiere salir. ¿Qué haré aquí? ¿Disminuyo esto? Sí. Ya, ahí sí. Entonces quiero agradecer la oportunidad de presentar mi trabajo hecho para cuadernos del Centro de Estudio en Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. La exposición me toma 5 minutos y 5 segundos aproximadamente. El otro y el mundo, un contraste fenomenológico entre Maurice Merleau-Ponty y Emmanuel Levinas. Revisar la noción del otro y... Revisar la noción del otro y el mundo es relevante para el diseño porque contribuye a repensar no solo como disciplina, sino como un campo crítico capaz de responder a las tensiones contemporáneas entre producción, subjetividad y mundo común. Como ustedes saben, la fenomenología es una corriente filosófica que estudia la estructura de la experiencia tal como se manifiesta a la conciencia, sin suposiciones previas, más bien buscando describir los fenómenos en su aparecer, en términos simples, tal como se dan. Por lo tanto, la experiencia es fundamental y previa a todo razonamiento. Y aquí de nuevo tengo otro problema. Bueno, su método central, ¿no es cierto?, es... no veo qué dice. Bueno, pero su método central es suspender los juicios, ¿no es cierto? Y entonces preguntarse por la realidad tal cual es. Merleau-Ponty fue un filósofo francés del siglo XX, destacado representante de la fenomenología. Se centró en la experiencia del cuerpo como base de la percepción y del sentido, desarrollando una filosofía de la corporalidad, es decir, encarnada, vivida e intersubjetiva. Su obra más influyente es la Fenomenología de la Percepción, 1945. La contraparte, Emmanuel Levinas, fue un filósofo nacionalizado francés del siglo XX, conocido por su ética de la alteridad u otredad, es decir, sobre el otro. El otro desborda toda posibilidad fenomenológica de captura o de asimilación, señala. Propuso que la relación con el otro, especialmente el rostro del otro, es el origen fundamental de la responsabilidad y la ética, priorizando esta relación sobre el conocimiento o la ontología. Su obra más influyente es Totalidad Infinito de 1961. Estos dos pensadores franceses han influido en el pensamiento latinoamericano de manera importante. Por ejemplo, Merleau-Ponty ha contribuido al desarrollo del pensamiento en Argentina y Brasil. En México, su fenomenología ha servido para repensar la relación de cuerpo y territorio, así como la experiencia histórica y cultural de los pueblos indígenas. Por otro lado, Totalidad Infinito de Levinas ha tenido una gran influencia en América Latina, sobre todo en el ámbito de la ética y la filosofía política. Sus desarrollos han sido importantes para pensar la justicia social, los derechos humanos y también la filosofía de la liberación de Enrique Dussel, quien desarrolla la idea de la alteridad o del otro en el contexto de la opresión colonial y la exclusión social. Dussel toma de Levinas la idea que el otro es el pobre, el marginado, el oprimido. También ayuda a la reflexión sobre la violencia política y la responsabilidad ante las víctimas de las dictaduras latinoamericanas. Ahora bien, para Merleau-Ponty, el mundo no es un objeto frente al sujeto, sino un horizonte de sentido vivido, donde la percepción está mediada por el cuerpo, un poco lo que presentaba la profesora Magdalena Catán, ¿no? Dice, la experiencia es encarnada, está atravesada por una intercorporeidad que nos vincula con lo otro desde antes de toda reflexión. Por lo tanto, la subjetividad es siempre intersubjetividad y la alteridad, es decir, el otro, aparece en la experiencia misma.
Levinas critica la fenomenología de Merleau-Ponty por reducir al otro a un fenómeno asimilable. En cambio, en su propuesta, el otro se manifiesta como rostro, es decir, como una presencia que interpela éticamente al yo y lo saca de sí, lo descoloca, lo desborda. Esta relación no es simétrica ni recíproca. Dice, el otro no puede ser comprendido ni poseído, sino que exige una respuesta ética ante todo. El mundo entonces para Levinas queda subordinado a esta irrupción del otro que viene desde fuera, desde una exterioridad absoluta. Entonces, la diferencia fundamental entre ambos pensadores reside en la concepción del otro y su relación con el mundo. Merleau-Ponty inscribe al otro en una experiencia común, perceptiva y encarnada, donde la alteridad se da en un espacio compartido. En cambio, Levinas lo toma como una exterioridad imposible de asimilar. Ahora bien, ambos coinciden en que la subjetividad no es suficiente. Estos dos enfoques permiten abrir distintas formas de pensar el otro y el mundo y leer nuestro mundo contemporáneo a la luz de lo que parece estar centrado principalmente en la lógica del empoderamiento, es decir, en la imposición ideológica y política sobre el otro. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Me diste tarea tener que ir a leer a Merleau-Ponty. Pero bueno, Bien, parece muy interesante. me parece muy bien. Creo que sí, todo se va juntando y urdiendo como siempre en estas presentaciones. Vamos a darle paso al doctor Pedro Pablo Achaundo Moya, quien nos presenta plantas diseñando territorios, el caso del Huacatay en el huerto comunitario del Hospital de Limache. Don Pedro Pablo, el micrófono es suyo. Gusto en verlo. Sí, hola, ¿qué tal? No puedo presentar mientras la presentación de... Ahí está, ya. Muy bien. Bueno, me sumo a los agradecimientos por esta breve ventanita a nuestros temas de investigación o en lo que estamos trabajando. Este pequeño artículo o proyecto sale de, o es fruto de un proyecto Anillos, Pluriversos Climáticos, en el que estoy trabajando en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso como investigador postdoctoral. El huacatay es una pequeña hierba, digamos, que crece como un arbusto, em, que tiene varias características interesantes. Bueno, ahí yo lo explico un poco en el artículo, pero aquí en estos 5 minutos simplemente quisiera contarles que en la localidad de Limache, en el hospital, atrás, en tiempos de la pandemia, un poquito antes, se crea un huerto comunitario con raíces aymaras, ¿no? Basado un poco en la cosmovisión andina. Y ahí Silvia Vega, mi principal interlocutora, que es la mujer que está ahí, ella viene de el valle de Azapa, que ella trae, cuando llega a la quinta región, esta pequeña plantita llamada huacatay, que no es de aquí, ¿no? Entonces, bueno, hay una arista interesante que uno podría decir. El cambio climático ha permitido que plantas foráneas, ¿no? crezcan y tengan mucha vida, ¿no? Y se regeneren en territorios que no son los suyos, ¿no? No es una planta endémica. Eh, bueno, pero esta plantita entonces se empieza a reproducir y es muy interesante porque en tiempos de pandemia varios médicos, esta es la historia que yo cuento un poco en la etnografía, varios médicos empiezan a enfermarse del estómago y como estaba todo el apremio del COVID, no querían irse a sus casas porque ellos también estaban atendiendo a otros enfermos. Bueno, cuento corto, lo que hacen finalmente es ir a pedirle ayuda a Silvia y a la gente que está trabajando en este huerto medicinal. Y ella le empieza a dar esta hierba huacatay, que es muy poderosa para el estómago, para el malestar, digamos, en general. Y desde ahí se genera entonces una relación entre el hospital y el huerto comunitario muy, muy interesante, ¿no? Al punto que la directora del hospital en aquel tiempo, año 2020, dice, yo esto es lo que quiero para la medicina en Limache, ¿no? Una relación dialógica, una complementariedad entre la medicina occidental, alópata, y la medicina intercultural. Bueno, ¿qué es lo que hago yo? Entonces me voy a preguntar qué rol ha jugado el Huacatay, ¿no? Intentando justamente, como comentó Lorna, descentrando a la persona humana y poniendo a la planta como protagonista de un diseño territorial.
qué es lo que el Huacatay ha hecho en esa trastienda del Hospital de Limache, qué es lo que hace en el huerto, qué es lo que ha hecho con Silvia y qué es lo que podría seguir haciendo. Y ahí mi metodología, yo vengo también del campo, digamos, de la filosofía, con un doctorado en geografía, entonces trato de hacer una cosa un poco más interdisciplinar y viniendo de estudios muy actuales en torno al pensamiento vegetal, varias de las cosas que dijo Pablo también, lo que yo hago un poco también es fenomenología, ¿no? Es llegar e intentar acceder al huacatay en sí, ¿no? Digamos, en lo que es una planta que está en un lugar y qué es lo que yo pudiera acceder. Entonces, para eso es un trabajo muy exploratorio, implica hacer croquis, como los que muestro acá, ingerir la hierba, ¿no? Porque se toma como infusión, eh, intentar como comprender cuáles son sus dinámicas, cuáles son sus formas, qué es lo que le pasa en invierno, en verano, cómo se regenera, con qué planta se lleva mejor, y también a partir de la propia experiencia de Silvia Vega, como, digamos, el humano que ha tenido mayor relación con esta planta. Y ahí finalmente llego a esto, ¿no? A preguntarme, ¿no? ¿Quién diseña, ¿no? O qué es lo que ha diseñado el huacatay en cuanto planta en su vida vegetal en ese lugar en donde está reterritorializado, ¿no? Como una planta que viene del norte y llega a la quinta región a hacer cosas que antes no hacía. Entonces, un poco la conclusión más o menos del paper es esta, ¿no? No es el huacatay el que diseña el huerto, ¿no? Sin duda. Él fue traído por Silvia. Incluso uno podría especular que el Huacatay usa a Silvia para buscar tierras mejores para continuar su vida, ¿no? Pero sí le da forma, ¿no? A partir de sus regeneraciones, brotes, cambios, movimientos, pasan cosas, ¿no? Es decir, es una planta que transforma ciertas dinámicas territoriales, ciertas relaciones socioespaciales. Junto con otras plantas, la vida vegetal efectivamente diseña un territorio, ¿no? Es decir, hoy día el protagonismo de ese huerto comunitario es tal porque hay una planta que se llama huacatay, ¿no? Y que algún minuto hizo mucho bien a médicos que estaban trabajando en el hospital. Y no solo eso, sino que diseña relaciones y afecciones, ¿no? Yo aquí detrás tengo todo, digamos, Deleuze, Guattari, Spinoza, todo el tema de la afección, ¿no? Es decir, que no es solo la afectividad, ¿no? Sino es que somos afectados al modo en que afectamos también, ¿no? Y con el entorno y con toda la agencia no humana. Entonces el Huacatay le da forma y palabra a vínculos con humanos y entre humanos. En algún sentido, él también, esta planta, ha diseñado parte de la vida misma de Silvia. Esto es muy interesante, ¿no? Ella está agarrada del Huacatay también desde su cosmovisión andina, ¿no? Es decir, ella como migrante, ¿no? Y como mujer indígena viene con una planta exógena a una tierra nueva, ¿no? Entonces, la planta de alguna forma es prolongación de su propio ser. El Huacatay logra esto más allá de su historia biocultural, ¿no? Es decir, de la interpretación que la cosmovisión andina le ha dado, a partir de este nuevo lugar en el que está territorializado, que en concreto es el Hospital de Limache. Y ahí su vida de planta se hace valer por lo que hace, por lo que puede hacer y por lo que es, ¿no? Entonces, como digo, es un trabajo exploratorio, aquí termino, que me permite seguir trabajando algo que yo ya venía trabajando en el doctorado, que es, digamos, la agencia de las plantas y la fuerza que ellas tienen en el territorio y cómo se van territorializando de nuevas formas a partir de relaciones con el entorno, con el ecosistema, pero también con las personas. Eso, muchas gracias. No sé cuánto hablé, quizás 3 minutos y medio. Te pasaste un poquito, pero está bien, no importa, ya estamos terminando y por lo mismo, bueno, tocaba mi presentación, que era Ritmo y Forma, explorando los bordes de la tejuela chilota. Yo solo, más que presentar lo que puedo compartir con ustedes, se suma un poco a lo mismo que han dicho. Es una investigación que tiene que ver con mi tesis doctoral y que vincula un poco lo que es el paisaje cultural, el territorio, la corporalidad y ciertos elementos de resistencia que de alguna manera se dan en el territorio y que se expresan a través del perfil de borde de la tejuela, que es el tema de lo que yo trabajo. El artículo aborda en esta ocasión conceptos como simetría, rapport, figura y fondo y la variación del módulo, que permiten entender cómo los artesanos de la isla, con conocimiento transmitido de generación en generación, desarrollan un repertorio visual propio.
y tomando autores como Lucius Wong, Robert Scott, Munari, el mismo Arnheim y una serie, André Ricard también, del objeto diseñado como un organismo, ¿no es cierto? Se vinculan la adaptación al medio y esa experiencia que se hace en el hacer y en el saber, en esa relación entre el humano y el no humano que mencionaban varios de ustedes, es lo que yo trato de descubrir a través de esta insistencia chilota por dibujarle un borde a un trozo de madera, que pareciera ser muy simple, pero que esconde desde la necesidad humana de lo bello, el reconocimiento del otro, la memoria y un sinnúmero de otras cosas más que están presentes en el artículo. Así que dicho eso, voy a darle la palabra, primero que nada, bueno, agradecer a todas y a todos los que por parte de la facultad estuvieron presentes hoy día. Pararemos con Daniela un nuevo llamado al próximo número, ¿no? Sin duda, ahí Dani no se te escucha, creo. Y nada, pues darle, como digo yo, las gracias a Oscar, al decano, que siempre está presente de una manera bien omnipresente, ¿no? En todo lo que es el congreso, el coloquio, la semana del diseño y todo lo que Palermo nos trae todos los años con tanta generosidad y rigurosidad y profesionalismo. Así que nada, Dani, Muy bien, muchísimas gracias, Paola. Y sí, obviamente el agradecimiento al decano, al Instituto de Investigación en Diseño, a la oportunidad de poder trabajar de manera conjunta entre ambas instituciones y sin duda renovamos el interés, las iniciativas y las ganas para retomar un nuevo proyecto que evolucione todos estos artículos y todos estos intereses, ¿no? Porque todos estos artículos, como bien decíamos en otras comisiones, se van fortaleciendo y van cada uno, edición tras edición, desarrollándose y amplificándose. Vamos a pasar ahora, si les parece, al grupo de los investigadores convocados por Universidad de Palermo. Es más decirles que, bueno, que los artículos que veníamos escuchando por Universidad de Chile son brillantes, tienen una rigurosidad y una temática muy relacionada entre sí, temas que es muy bueno tener presentes siempre como base a partir y luego para luego seguir adelante, es decir, que sirven un montón también para las clases en posgrado y en grado también. Así que, bueno, muy bien. Vamos a darle la palabra a Félix Augusto Cardona Olaya. Él diserta sobre diseño autónomo para una retribución socioambiental al territorio cafetero de Trujillo. No sé si estás por acá, Félix. Si no estás, le doy la palabra a... A ver, ¿estás o no estás? Yo te vi. Bueno, le damos la palabra entonces a Armando Ceja Bravo. En todo caso, si Félix se vuelve a conectar, volveremos hacia atrás. Eh, Listos. Armando Ceja Bravo, muy bien. Él va a estar hablándonos sobre geografía y territorios del deseo. Ha hecho un trabajo interesantísimo. Adelante, Leobardo. No, muchas gracias. Bueno, como siempre, agradezco el espacio, la oportunidad de compartirles algunos detalles de este trabajo. En realidad, como mencionaba al inicio, no hay como tal una presentación, entonces simplemente hablaré algunos apuntes en relación a este trabajo, geografías y territorios del deseo, posibilidades espaciotemporales para pensar la condición humana. Y brevemente les comentaría que el contexto del trabajo tiene que ver con un análisis semiótico de una película que realmente es el pretexto para pensar desde la condición humana las posibilidades que tiene el cuerpo, las manifestaciones el conflicto a partir de cómo se traduce en el cuerpo y cómo el conflicto en el cuerpo se torna acción y movimiento. ¿Sí? Entonces, el pretexto esta película es una película mexicana de hace unos años titulada Al otro lado, del cineasta Gustavo Loza,
en donde se muestran tres casos paradigmáticos y esos tres casos tendrán sus convergencias y divergencias, pero en este caso es cómo el conflicto moviliza el cuerpo y el cuerpo se ve puesto en circunstancia, em, en contextos determinados, ¿sí? Em, en ese sentido, hay tres historias que implican cómo es que en el desarrollo de este filme se nos muestran universos de conocimiento en donde, por ejemplo, se pueden dar la transmisión de códigos que van en el entorno de lo masculino y cómo es que a partir de la identificación de ciertos simbolismos se va transmitiendo la idea de lo que el contexto determina sobre un deber ser, ¿no? En un segundo caso, cómo es que la promesa juega un rol importante para lograr hacer conciencia en las personas, ¿sí? Es decir, perdón, la promesa como un acto cumplido o un acto que no se cumple y cuál es el efecto que eso va teniendo. Entonces, insisto, trato de abordar y de reflexionar sobre las implicaciones del conflicto y cómo es que estas se ven reflejadas a través del cuerpo, ¿sí? Y en el último o el tercer caso que se refiere, cómo es que la obtención de un logro implica movimiento. Entonces, cómo es que para que se logre este logro o este alcance del objetivo a través del movimiento, pueden existir distintos signos motivadores. Entonces, al final del día, lo que estamos buscando es realizar una revisión, digamos, sintáctica, sobre la implicación del cuerpo en distintas situaciones, distintos entornos y, como refería, el cine nos permite ser este articulador de esta reflexión. Para tratar de ir cerrando, em, se logran identificar diversos sintagmas narrativos que pueden estar orientándose hacia el desempeño, es decir, cómo es que la existencia del conflicto a través de las pruebas nos puede estar motivando. Sintagmas de desempeño, perdón, lo estoy repitiendo, sintagmas contractuales, es decir, cómo se dan acuerdos y la ruptura, el seguimiento de los mismos nos puede estar ayudando a esta conciencia y efecto que se puede dar a nivel corporal. Y por último, los sintagmas disfuncionales, cómo es que se dan lo que denomino partidas y retrocesos o retornos. Cómo es que a partir de distintas funciones se puede provocar a la acción. Para ir cerrando, solamente me gustaría mencionar que al final del día las personas, el ser humano, en esta idea de movimiento, pues van generando y desarrollando mapas constitutivos que van dando cuenta del el sitio o lugar en el que se encuentran y cómo es que también el sitio va influyendo en su desempeño y comportamiento. ¿Sí? Entonces, la memoria tiene que ver con el reconocimiento y cómo es que se va fortaleciendo o se va configurando a partir de lo dado en dichos desplazamientos, ¿sí? Por último, para no extenderme, solamente pues reiterar el agradecimiento y pues hacer la cordial invitación para la lectura de todos los textos que conforman estos cuadernos, ya que son ampliamente recomendables. Agradezco el espacio y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, Armando. Muy buena la relación entre el análisis del film y el vínculo con la geografía y los mapas y los territorios. Obviamente, sin duda vinculado al tema del cuerpo. A continuación sigue Sandra de Pexe con Circuito de la Publicación Independiente, mapa de las Ferias de las Artes Impresas en Brasil, del 2016 al 2019. Sandra, si estás por acá. Sim, sim, sim. Me ouvem? Ahí estamos. Sim, vou falar em português, tá bom? No pasa nada. Adelante.
Então, vamos lá. Vê minha apresentação? Se ve. Você vê? Então, tá bem. Deixa eu ver se vai funcionar. Continua vendo ela? Sí, sí. Sim, então tá bom. Se ve, se ve. Adelante. Então, minha apresentação, né, sobre o circuito da publicação independente é um mapa das feiras de artes impressas ocorridas no Brasil entre 2016 e 2019. Né, agradeço ao convite da Daniela, né, para expor o trabalho, né, para participar do evento. Esse trabalho, ele buscou uma investigação bibliográfica, né, análise documental sobre uma planilha colaborativa sobre a ocorrência dessas feiras independentes. Então, com a planilha colaborativa, haviam muitas informações e a gente precisava fazer uma checagem dela, né? Então, o trabalho busca fazer essa reflexão sobre a cultura da publicação independente no Brasil, relacionando com o valor simbólico cultural, né, das obras e com o desenho editorial. E também para apresentar esse mapa das feiras impressas, né, de artes impressas e publicações independentes que ocorreram no Brasil entre 2016 e 2019. Esse recorte se dá, né, antes da pandemia, também com a relação de preservar a memória dessas feiras, né, porque muitas delas deixaram de ocorrer após a pandemia, né, em 2019, em 2020 e 21. Então, esse trabalho também ele busca resgatar essa memória e poder, né, trabalhar acerca delas. Então, desse mapeamento, né, dessa planilha colaborativa, então todo um trabalho de análise de dados, usando o Google Data Studio, principalmente, e o Excel. Então, a gente conseguiu perceber que existiam 146 feiras gráficas, né, 146 iniciativas diferentes que ocorreram no Brasil nesses 4 anos, que repercutiram em 281 edições de feiras, né? Essas feiras se espalharam em 41 cidades do Brasil e 14 estados, incluindo o Distrito Federal, e a gente reconheceu 10 feiras itinerantes, né? Então, que elas mudavam de localização, com 23 edições. Aqui nesse gráfico a gente tem, né, nessa tabela, um mapa buscando mostrar quais são os estados, né, que ocorreram mais feiras e essas relações de quantas edições a gente teve, quantas cidades em cada um desses estados. E quando a gente vai No explorando se a pasan tus visualização... slides, ¿eh? No, no estás pasando los Ah, slides, não estou Sandra. passando? Oh, No. peraí, deixa eu ver o que eu posso fazer. Deixa eu dar uma ESC aqui. Aqui, se passa aqui? Ahí sí. Sim, então foi falha aqui. Então, né, nesse gráfico a gente vê essa relação de em quais cidades e estados as feiras ocorreram, né, e número de edições. E quando a gente vai trabalhando com a visualização de dados, então a gente vai percebendo essas localizações, né, onde essas feiras foram se localizando. Então, aqui no mapa de calor a gente vê, principalmente juntamente com esse gráfico abaixo, que é a região sul e sudeste do Brasil, onde mais concentraram essas feiras, né? E quando a gente passa a fazer os mapas com a visão anual, a gente também começa a perceber essa movimentação, né? Como muitas feiras elas são bianuais, então a gente vê que também vai mudando um pouco essa circulação dessas feiras, onde elas vão ocorrendo. E a gente percebe que há um crescimento também no sentido de interiorização do país, né? Então deixa de ser só as capitais e esses circuitos, esse movimento das feiras, eles vão tomando outras partes do país, né? Então, para não levar muito tempo, né? Como reflexão final, a gente pode pensar que explorar diferentes formas de visualizar esses dados, né, indo para o mapa, nos ajudaram também a perceber que, apesar de se ter uma forte presença da região sul e do sudeste, né, do país, há iniciativas longe das capitais, né, que vão demonstrando esse desenvolvimento cultural e vão dando pistas para a gente pensar como a economia criativa ela também vai se permeando, né, no campo editorial independente do Brasil durante esse período, né? Então, como perspectivas futuras do trabalho, seria continuar analisando essas feiras, perceber quais delas deixaram de existir, quais que seguiram existindo, e se esse movimento continuou após a pandemia, se ele retornou com o crescimento que ele vinha tendo, né, antes da pandemia, e se ele conseguiu explorar, né, em outras regiões do país. A gente vê que a região norte aqui, por exemplo, tem, né, pouquíssima produção ou nenhuma produção durante esse período. É isto. Muito obrigada. Muchas gracias, Sandra.
A continuación, invitamos a Yolanda Poveda Burgos. Ella va a estar hablando sobre las transformaciones territoriales y comunitarias en el Cerro San Eduardo de Guayaquil. ¿Estás por acá, Sí, Yolanda? estoy. Lo que no puedo compartir porque está todavía la otra presentación. Si podés dar de baja, Sandra, tu PowerPoint. Gracias. Buenísimo. Bueno, ¿se ve? ¿Se ve? Sí, sí. Ya, perfecto. He tratado de resumirlo en honor al tiempo, pero en realidad este es un trabajo de 7 años que lo he tratado de resumir. Bueno, un poco en contexto, yo trabajo en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, es una universidad privada, y este es un proyecto que nace desde la vinculación con la sociedad. Este pequeño plano es para poner en contexto. Tenemos en la parte inferior derecha la universidad y en la parte superior izquierda en donde se desarrolló este trabajo, que son dos cooperativas, es decir, dos espacios de origen informal, es decir, a través de toma de tierras, lo que nosotros llamamos invasiones. Entonces, este origen informal es en este espacio que se ve aquí reflejado. Es un territorio de origen de extracción pétrea, o sea, esto fue una cantera, luego fue el botadero de la ciudad y finalmente las personas que estuvieron en algún momento ahí un poco, lo que nosotros decimos chamberos, ¿no? Pero es las personas que reciclaban o trataban de recuperar algún tipo de material para luego revenderlo, eventualmente se quedaron viviendo en este espacio. La parte inferior que ustedes ven en esta imagen es un poco más plano y el resto, como pueden ver, son pendientes que superan los 35% por ciento de altura, lo cual es bastante complejo para la movilidad, equipamiento, de hecho para el espacio urbano propiamente. Y esto colinda con una de las reservas naturales, o sea, un bosque protegido de la ciudad. Eso a manera de contexto. Y entrando propiamente en temática, este proceso que yo les quiero mostrar fue desarrollado con la metodología de cartografía social, mapeos comunitarios, talleres participativos, encuestas, medición de satisfacción, tanto de los estudiantes que participaron como de la comunidad beneficiaria. Un poco esto es el taller con los niños. Desarrollé talleres etarios diseñados para cada complejidad, en este caso de los niños, un taller que yo denominé Mi Barrio Bonito. Entonces, lo que vemos son los estudiantes trabajando con los niños, con sus padres, obviamente por ser menores de edad. Un poco la idea era que ellos pudiesen marcar en imágenes que nosotros documentamos con fotografías, tanto del barrio como de otros espacios de la ciudad, y que ellos le fueran colocando un adhesivo con cara feliz, si era de su agrado, lo consideraban bonito, o por el contrario, una cara triste, que era un espacio que lo consideraran negativo. Lo interesante es que para ellos, lo que para nosotros era un espacio negativo por tener otro contexto sociocultural, académico, para ellos era un espacio que lo consideraban propio. Entonces eso nos cambió en la orientación de entender que hay un tema de arraigo, de pertenencia. O sea, no se lo consideraba un espacio degradado por considerarlo como su propio espacio de convivencia. Por otro lado, un poco la parte de mapeos comunitarios y cartografía social. Tenemos aquí un poco la dinámica que nosotros imprimimos, como se puede ver aquí, en una escala bastante grande, todo el sector colocando iconos representativos, por ejemplo, donde estaba la casa comunal, el parque, para que la gente pudiera orientarse. Y de igual forma, aquí podemos ver un poco los resultados, lo que las personas nos iban argumentando, cuáles eran los puntos eh, de interés. Entonces, esto nos permitió identificar espacios por parte de la comunidad que necesitaban ser intervenidos, algunos muy bien argumentados. Entonces, también tenemos la parte del feedback, o sea, lo que la gente nos iba diciendo mientras se iba trabajando con esta mapeo comunitario, esta cartografía. Entonces, en resumen, podemos ver aquí
Un poco la infografía que nos permitió después socializar con la comunidad. Los resultados fueron que se mapearon zonas de riesgo, de peligro, ya sea por asaltos, por robos, por deslizamientos del, del terreno, lugares que consideraban agradables o bonitos, es decir, donde ellos solían tener espacios de cohesión social, donde se reúnen entre vecinos, lugares de abastecimientos como tiendas, farmacias, lugares de salud o dispensario, que si bien no son formalmente como tales, eran los espacios donde alguna persona de la comunidad tenía un ligero aprendizaje, ponía una inyección, administraba algún tipo de medicación, un suero, entonces lo consideraban un espacio también que aportaba a la comunidad. Por otro lado, lugares de educación y cuidado, que de igual forma no es institucionalizado. Teníamos el caso de una residente del barrio que había había cursado la carrera de educación parvularia y era quien se encargaba de esta educación inicial, puesto que estos niños, al no estar este sector reconocido formalmente por la municipalidad o el Estado central, no tienen acceso al equipamiento urbano. Entonces, no hay un plan declarado por ninguna de las dos instituciones, ni local ni del Estado. Entonces, estos espacios eran o bien en la casa de una vecina o en la casa comunal, que es la foto que vimos antes de los niños dentro de la casa comunal, que también como parte de nuestro esfuerzo, no es motivo de esta ponencia, pero nosotros la reformamos mediante diseño participativo y co-construcción del hábitat. Luego se fue nuestro punto de reunión y trabajo con la comunidad. Por otro lado, los lugares considerados desagradables por botadero de basura, por algún tipo de situación compleja, y también las áreas que consideraban espacios verdes o de recreación. Y recreación no como nosotros, como académicos, la concebíamos, sino donde los chicos peloteaban, o sea, jugaban pelota en la calle, los niños correteaban, entonces eso era como la visión propia desde la comunidad. Luego para esto fueron varios mapas con diferentes grupos de estudiantes que luego los cruzamos todos, hicimos un montaje en GIS para tener esto digitalizado y nos dio un 95% de coincidencia en la marcación, o sea, lo cual es interesante ver que la visión era prácticamente compartida por toda la comunidad. Bueno, y entonces, como conclusión, bueno, están mis contactos por si quieren mayor información o algún tipo de colaboración adicional. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Yolanda. Muchas gracias por el cumplimiento del tiempo. A continuación, invitamos a Alberto Carlos Romero y María Ximena Betancourt Ruiz. Ellos traen su trabajo sobre utopía y creación, anomia del territorio y estéticas políticas. Bueno, muchas gracias. Lo que nosotros construimos con la profe María Jimena es un artículo de reflexión. Nosotros trabajamos en la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, y voy a pues atreverme a leer, ya lo había planificado y medido, y creo que me voy a demorar los 5 minutos, voy a leer a partes del artículo, pero sobre todo con la invitación de que ustedes lo lean con tiempo posteriormente, ¿vale? Comienzo, colegas. Las estructuras asociadas al capital y su consecuente propagación incontenible en la que las formas de producción y consumo han refinado sus estrategias y para las cuales el diseño, en su sentido más tradicional, insistió en instaurarse como eficiente lenguaje de comunicación y circulación, no están en crisis. Paradójicamente, esta es la situación crítica. No obstante, es bien sabido que merced a la anomia de la idea de territorio, articulada a la abrumadora producción actual de todo tipo de mercancías y a las coyunturas y dificultades suscitadas por la concentración y homogenización de las mismas, provistas también como consecuencia de la irrupción de la ilusión de emancipación asociada al uso de redes y dispositivos tecnológicos, se han consolidado alternativas académicas para pensar de nuevo las utopías de un mundo futuro que podría ser posible, renovando las tareas y estructuras disciplinares o articulándolas con escenarios y expectativas de las ciencias sociales para pensar y con las prácticas autónomas de comunidades inquietas por sus formas de habitar para actuar. De manera que la idea de diseños, seguramente como algunas otras alternativas incluyentes, puede ser la estrategia que evite pensar desde el campo epistemológico en la superestructura global y por tanto conduzca a concentrar el pensamiento en la moderna idea de territorio y sus condiciones, evitando que al actualizarla, por ejemplo, a la idea de paisaje, pueda resultar más discursiva
en tanto la aproximación vuelve a ser estética y política. Sobre la producción. Los órdenes y maneras de la producción, comercialización y distribución de mercancías que consolidaron las apuestas y promesas de la estructura de acumulación de capitales, privilegiando las condiciones de los bienes y servicios como fetiches del mundo estetizado, capitalismo cultural, orientado a la cosificación directa de la propia experiencia, anuncia severas y múltiples instancias críticas. De manera que la contradicción persiste. La acumulación de riqueza se encuentra en las estructuras actuales, el escenario ideal, difícil de pensar en razones a partir de las cuales quienes se benefician de este modelo estarían interesados en algún tipo de transformación. Aún así, se siguen instaurando en escenarios diversos retóricas de cambio de colores surgidos. Una transición poscapitalista, al menos en sus estadios iniciales, involucraría la exacerbación de los antagonismos de clase y el desarrollo entre distintos grupos sociales. Este tipo de conflictividad, sin embargo, sería un signo de que la comunidad política por fin se empieza a ser protagonista de su propio drama vital y que deja de deambular de manera inconsciente e irracional hacia el abismo. Pero esto no sucede desde los prósperos espacios de la comercialización y sus lenguajes, ni a quienes median los mensajes de la comunicación, ni tampoco a aquellos que los demandan para actualizar sus prácticas ciudadanas. Por otra parte, las formas de comunicación han atiborrado los escenarios tradicionales, también los que emergieron con la masificación de las comunicaciones en red mediadas por plataformas. Las mercancías han alcanzado el lugar de la inmediatez, de la disponibilidad total y las estrategias de comunicación que han hecho indisociables imagen y producto han ocupado finalmente casi todas las posibilidades de la comunicación y del intercambio social. El aparato complejo de los medios en el mundo actual es sabido no solo articula la producción y el consumo, sino que funda un espacio medial en que las imágenes y lo simbólico adquieren estatuto de realidad. Difícil resulta al tiempo presente diferenciar categorías como mensaje, producto o imagen, devoradas por las normas del mercado y ampliadas las maneras de la rentabilidad. Unos y otros han desdibujado su potencia conceptual para enfatizar en su poder como en términos del lenguaje para la transacción. Las crisis aparecen en lo disciplinar asociadas a la mirada positivista según la cual las transformaciones deben ser resultado de un proceso de desarrollo y evolución disciplinar que amplía los objetos de estudio y sus relaciones ocupando lugares relacionales con otros ejercicios de conocimiento, pero sin revisar las estructuras pero sin revisar la estructura que consolida las maneras y retóricas de los procesos y productos que circulan en el universo epistemológico o en aquel de su puesta en sociedad. Creo que fue menos del tiempo. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias. A continuación, muchas gracias a vos. A continuación, pasamos a Juan Diego Andrango con Disque Audiovisual, Narrativas Audiovisuales Contrahegemónicas. Bueno, muchas gracias por el tiempo y la oportunidad de compartir las experiencias de investigación con colegas, de hecho muy interesantes con lo que he estado escuchando. Bueno, voy a hacer de manera resumida todo esto. Es un proyecto que estoy trabajando o estamos trabajando algunas personas dentro de la Universidad de las Américas, la UDLA en Quito, y también el PROLAN de la USP en Brasil, en Sao Paulo. Bueno, la construcción de estos audiovisuales radica en ciertas características que congregan las prácticas pedagógicas críticas y también una perspectiva de posicionamiento de los investigadores, ¿no? Es decir, que nos posicionamos frente a una estructura hegemónica del audiovisual y del cine, y desde allí empezamos a construir también nuestras propias narrativas como pueblos originarios en Abya Yala. Bueno, ¿cuáles son los puntos claves dentro de esta investigación? La una es recobrar la memoria histórica a través de la memoria oral y, por supuesto, desde nuestras prácticas también el audiovisual y el cine. Utilizamos varias metodologías de investigación con el fin de no hablar de ellos, sino hablar desde el nosotros, y eso también nos posibilita a romper ese extractivismo epistemológico que a veces podemos recaer, ¿no? Con esa alimentación y retroalimentación de los saberes de los pueblos originarios. Entonces, aquí abordamos nuestra participación a través de la acción-participación, la observación también,
la narrativa, utilizamos mucha poesía y los cánticos de los pueblos originarios, lo que esto también hace que esta práctica de lo insensible dentro de las ciudades y las comunidades también en algunos casos por estas características de la migración de la gente, ¿no? De los actores sociales, se vuelve insensible hacia una pedagogía viva de lo sensible. Y sobre todo acá en la parte andina, en Ecuador, se habla mucho de la runagogía, que tiene que ver mucho con la pedagogía del runa, del ser humano, ancestralmente. Aquí hay algunas fotografías en las cuales se puede evidenciar, tengo muchísimas fotos de este estilo, no porque yo lo hago, sino porque mucha gente me lo hace en la práctica audiovisual y en la práctica de construcción de los audiovisuales y las fotografías, en donde se puede identificar parte de esta práctica de la investigación-participación, ¿no? En revisión de talleres, en prácticas ancestrales, en la construcción de casas, alimentación de animales, cuidado de niños, niñas, de adolescentes, etcétera. Entonces, más allá de un proyecto de investigación, es un proyecto que va trascendiendo como un proceso de romper esa estructura de cómo se hace el cine aristotélicamente, ¿no? Y acá construimos y utilizamos otro tipo de herramientas porque finalmente la idea es construir historias que estén muy cercanas a la materialidad de las personas o de los actores sociales de las comunidades. Hay una frase o varias frases que se escucha comúnmente en las comunidades, la una que es de la cabeza al corazón y del corazón a las manos, haciendo que lo que hacemos se lo haga pensando, pero también siempre hablando desde el corazón. Y aquí hay una teórica que se llama Marina Silva, que es de Brasil, donde ella nos habla de la educación biofilia, que cuidar la naturaleza bajo un concepto amplio es un acto de amor. Y también reconocernos que nosotros somos parte de la naturaleza, no tenemos que dividirnos entre esos territorios y nosotros como humanos, ¿no? Es importante que estas historias que nosotros contamos a través de los audiovisuales es reconocer a través de estas conexiones y estos tejidos a través de la lengua, los saberes, las cosmovisiones y las cosmogonías, entendiendo de que mucho antes del calendario gregoriano ya hubieron visitas de varios pueblos o imperios alrededor del mundo, ¿no? Como los vikingos y varios otros. En este sentido, pues, esta investigación se enfoca en tres puntos claves. La una que es los pueblos originarios, en este caso de andinos de Ecuador y guaraníes en Brasil, donde también se articula mucho la disputa y la resistencia de la materialidad por varios elementos, ¿no? Como los lobbies hoteleros, el extractivismo también minero, etcétera, y vinculándole también con este tema de la espiritualidad de los pueblos originarios, haciendo no una comparación, sino más bien una conexión entre estos tres tipos de características. Y también lo importante dentro de esto es que utilizamos ciertos mapas, la geografía y cartografías, ¿no? En este caso hay algunos ejemplos de cómo las características simbólicas de los pueblos originarios se ve ya reflejado en la arquitectura precolombina, en la ciudad de Quito sobre todo, y después también una relación con los pueblos de Abya Yala, pero sobre todo en este caso de Sao Paulo, que tiene una conexión muy similar a la ciudad de Quito en temas de construcción de ciertos puntos claves o huacas o puntos ceremoniales que utilizaban los pueblos originarios, ¿no? Y aquí, además de esto, también es el tema de la conexión de las artesanías y cómo se ven reflejados en ciertas ceremonias, como el Ayahuasca en el Inti Raymi, que fue hace un mes más o menos. Tiene dos puntos claves que nos lleva a tener como referencias. La una que es el video Nas Aldeias, que es un proyecto brasileño de cine colaborativo que nació en el 86, y el grupo Ucumau en Bolivia en 1906. Entonces partimos de estas referencias cinematográficas para luego ir construyendo cartografías con niños, niñas. Aquí se ven algunos ejemplos visuales de los mapas o las cartografías que hacemos en las comunidades en distintos talleres con jóvenes, adultos, niños y niñas, para posteriormente desarrollar documentales o microdocumentales cooperativos. Aquí hay algunos ejemplos o videos que están ahorita ya utilizando la gente de la comunidad, pero están otros en proceso porque la idea es que haya una devolución a las comunidades para que ellos aprueben a través de esta forma de mirarse, ¿no? A través del audiovisual. Y actualmente ya creo que a mediados de mes de agosto y a finales de agosto estamos desarrollando ya una animación digital, porque también la idea era pensar para los niños y niñas, no solo hacer documentales mucho más abstractos que pueden ser para ellos, sino también estamos construyendo con las imágenes y las fotos dentro de los talleres que realizamos. Estamos ya desarrollando una animación digital
que está todavía en proceso, estamos en la parte final, ya en el montaje de todas las escenas, porque es bastante complicado. Y aquí hay algunas referencias visuales de dónde partieron estos recursitos, ¿no? Los recursos visuales de la animación a partir de las fotografías y los propios actores sociales. Entonces, los personajes terminan siendo los mismos niños, niñas y padres o las personas que intercedieron dentro de los talleres audiovisuales. Eso creo que para no alargarme mucho, aquí está mi contacto, pues ahí en algún momento quisiera también compartir esta animación digital para recibir una retroalimentación a nivel general, pero también es importante como dar valor y visibilizar estos procesos históricos de lucha, disputa territorial de los pueblos originarios. Agradeciendo nuevamente y pues hasta aquí es mi parte. Muchas gracias, Juan Diego. Y por último, vamos a presentar a Jaime Alcerreca Pérez. Él va a estar hablando sobre representaciones sociales, apropiación y configuración del territorio. Mientras Jaime va preparando su presentación, les voy comentando que hay algunos trabajos que los invito a leerlos directamente dentro del mismo cuaderno, ya que hay personas que han tenido que dejar la sala, obviamente por tener compromisos paralelos, como por ejemplo los trabajos de Ricardo Yamagawa Urasaki, que habla sobre Juvenal Baraco, un hacer arquitectura desde adentro; Félix Augusto Cardona Olaya, diseño autónomo para una retribución socioambiental al territorio cafetero de Trujillo; el trabajo de Patricia Elena Patti y Diego Fernández Márquez sobre la identidad y el patrimonio vivo de las comunidades del sudeste cordobés; y Miriam Teresa Rodríguez y Jorge Marcelo Más, usos y apropiaciones en los espacios verdes de los barrios tipo block. Ahora sí, Jaime, todo tuyo. Gracias, Puedes comenzar. Daniela. Buenas noches No, a ti y a todos y todas los participantes y participantes que han expuesto temas tan interesantes durante toda la tarde y que me han mantenido muy atento. Bueno, yo vengo a contarles sobre un trabajo de investigación sobre representación sociales en un espacio periurbano, un territorio complejo en Cochabamba, Bolivia. Yo soy investigador del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Mayor de San Simón hace mucho tiempo ya. Y bueno, este trabajo conlleva 6 partes: la investigación, el contexto, la teoría, la metodología, el proyecto, los hallazgos. Y parto de una trilogía que venimos trabajando ya hace bastante tiempo y con un éxito, yo diría, importante acá en mi región a nivel de impactos, que es la trilogía de la interacción social, de la formación y de la investigación, ¿no? Cada uno con diferentes impactos. En la interacción con convenios con la gobernación, gobierno departamental; la formación con la participación de estudiantes de pre y posgrado; y la investigación con, bueno, la sistematización de todo esto y la producción de artículos científicos y eventos como este, ¿no? Partimos de la facultad, la universidad, de una formación basada en competencias, del saber ser, saber hacer y el ser. Todo esto tiene un corolario luego en los proyectos de investigación, que en este caso, en Cotapachi, hemos investigado qué pasa en el comportamiento social de un grupo que está siendo avasallado, un grupo agrícola agropecuario está siendo avasallado por la mancha urbana, es un espacio periurbano. Entonces, hemos trabajado bajo el enfoque teórico de Denis Jodelet y Serge Moscovici. Hemos trabajado con Kevin Lynch la imagen urbana, hemos conceptualizado el espacio periurbano contrastado para ver qué pasa en espacios europeos, en Estados Unidos y Latinoamérica y Bolivia, ¿no? Vemos que en Bolivia hay una dualidad, ¿no? Formal, informal, reconociendo que el periurbano es un territorio autónomo, disperso y en constante transformación. Cotapachi es un territorio distante a 13 kilómetros de Cochabamba, tiene 184,000 habitantes y comparte espacios culturales, espacios patrimoniales, comparte espacios militares, residenciales, agrícolas. O sea, es un mundo de cosas y es parte de los 35 espacios periurbanos que tenemos en Cochabamba, ¿no? Identificamos Cotapachi por la cantidad y multiplicidad de dimensiones que tiene y hemos identificado, por supuesto, lo que tiene ya dentro de la formalidad y dentro de la informalidad.
y hemos mapeado todo esto, ¿no? Lo hemos convertido en mapas para identificar hitos, nodos, hitos, sendas, etcétera, según la mirada de la imagen urbana de Kevin Lynch. Y esto nos ha permitido luego identificar actores, hacer un mapeo de actores para ver qué pasa perceptualmente con su nivel de mirada a su territorio, ¿no? Hemos trabajado bajo esta teoría de la complejidad territorial, reconociendo que Cotapache es un sistema autoorganizado complejo donde confluyen muchísimas dimensiones y que les hemos mirado a partir de las representaciones sociales y la imagen urbana dentro de una integración holística, ¿no? Esto nos ha permitido trabajar en 4 aspectos dentro de la metodología. Los objetivos que nos hemos propuesto es, por supuesto, ver qué pasa en un espacio periurbano, en un lugar y en un no lugar. Las acciones, la teoría nos ha determinado acciones para mirar al territorio dentro de la investigación, acción participativa. Y en ese sentido hemos trabajado identificando hitos, nodos, sendas, etcétera, lo que refiere Kevin Lynch con la imagen urbana. Hemos trabajado en cartografía social para tener resultados de apropiación del territorio a partir de las toporrepresentaciones, ¿no? Mapas del miedo, mapas de la complacencia, de la apropiación, mapas de la ideología, de la idolatría, mapas de la anomia, etcétera. Y esto nos ha permitido encontrar hallazgos, ¿no? Creemos que las políticas públicas en Bolivia en especial y en Latinoamérica también, por lo que he estado viendo, no consideran los imaginarios sociales, ¿no? Si trabajamos bajo el tema de la vocación del lugar, las significaciones que habla Magnaggi dentro de su proyecto local, dentro de la Escuela Territorialista Italiana, los signos y los códigos de comportamiento social urbanos no son considerados en planes territoriales, ¿no? Y lo que ha hecho este proyecto es incorporar, diseñar instrumentos para ofertar a la institucionalidad y que sean considerados. Esto en términos generales es el resumen del trabajo, estoy en tiempo exactamente y bueno, he tratado de sistematizar todo lo que hemos venido trabajando en mi Instituto de Investigaciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jaime. Lindísimo tu trabajo, sobre todo por los ribetes, digamos, de uso territorial y las aproximaciones de las representaciones sociales. Súper, súper interesante. Muchas gracias. Bueno, son las 8:03, tenemos unos minutitos para hacer un cierre. Me encantaría que si hay comentarios o algún interés de alguno de los investigadores de hacer algún intercambio entre los mismos pares, lo podamos hacer. Si no, puedo ir dándole también la palabra a Paola por si quiere hacer una reflexión que una un poco todo lo que hemos estado escuchando en estas 2 horas intensas de todos los investigadores convocados. Gracias, Dani. Yo creo que, bueno, de todos los artículos que han presentado todas y todos, indistintamente de los cuadernos, creo que se vinculan. No sé cómo lo logramos, que finalmente todo se entrama, ¿no? Como hablábamos antes, eh, creo que las preocupaciones que tenemos a nivel latinoamericano están sobre la mesa y que sería maravilloso poder encontrarnos en espacios de conversación con más tiempo. Creo que aquí quedamos todos y todas conectados. Creo que la posibilidad de generar otras acciones que permitan profundizar en los temas que hemos escuchado es un aliciente. Sabemos que el tiempo siempre apremia y en la academia más aún, porque por más que intentemos nos cuesta. Y hay que compartirlo con la vida misma y con las actividades profesionales. Pero nada, agradecer a todas y a todos la presencia, el tiempo. eh, Dentro de cada uno de los artículos están los contactos de todas y todos nosotros, por lo que si hay alguna o alguno que quiera hacer algún match con algún académico o académica, ahí está toda la información. Y bueno, a través de eso, agradecer nuevamente a la universidad, agradecer a Daniela, a todos los colaboradores de la Universidad de Palermo. Ha sido un día largo, una jornada intensa.
Sé que han estado, yo me metí en varias comisiones hoy día en la tarde y una tras otra, todas de gran interés. Y nada, eso, muchas gracias. El agradecimiento es mutuo, sin duda, el trabajo es muy intenso, antes, durante y después. Renovamos todo digamos, y todo nuestro corazón para otra vez, corazón y conocimiento, para reunirnos nuevamente y volver a pensar nuevos temas que potencien estas investigaciones y que las continúen. Estamos de acuerdo con que el tiempo se nos pone a veces un poco tirano, pero bueno, este particular proyecto ha sido de un gran éxito y el desdoble también propició una gran cantidad de participantes. Entonces, bueno, el formato nos lleva a trabajar así, pero entiendo que está presente la idea de estar reuniéndonos de alguna otra manera, ¿no? Es decir, generar otro tipo de acciones o más acciones que nos vinculen de una manera un poco más relajada, quizás no tan atados. Bueno, lindísimas todas las ponencias, muy contentos, realmente muy, muy, muy contentos todos. Nos estamos viendo, nos quedan todavía varios días de comisiones continuadas en este coloquio. Cada una tiene unos aportes espectaculares, así que quienes están desarrollando investigaciones o son afectos al trabajo de la investigación en diseño y comunicación y la arquitectura están invitadísimos. No más, creo que merecemos unos buenos Daniela, aplausos. Sí, sí, Daniela, vamos a poder tener acceso posteriormente, yo sé que más adelante, porque todavía hay que procesar sí, mucha por supuesto. información Sí, sí, sí. de las ponencias que se hicieron, o sea, de las pequeñas cápsulas, ¿no? Exactamente, todo esto queda documentado, se está grabando y como siempre ingresa dentro del canal que tiene la facultad, en donde se recopilan todas estas intervenciones en los eventos. Así que Sí. seguramente dentro de un mes, mes y medio voy a estar compartiéndola con vos y con todos los investigadores que participan. Y Al igual también las constancias y todo. exacto, es para que puedan ver y quieran compartir y lo tengan como material, que esto está grabado y está en la nube y van a tener acceso a ella las veces que necesiten. Entonces, Inclusive también sirve muchísimo para dar clases. Yo, digamos, los cuadernos y las presentaciones, sobre todo algunas ponencias o a veces todo el cuerpo de ponencias, lo doy como parte de base de estudio para lo que hacemos en posgrado y para que también los estudiantes que están en maestría y en doctorado puedan ver cómo se articula el tema de lo que es un proceso de investigación en el mundo real con temas reales con investigadores reales y que están en el campo, digamos, que están desarrollando su trabajo combinadamente, como vos decís, con su vida tanto académica como personal. Bueno, sí, y entender creo que cuando trabajamos con sistemas, hoy día tenemos 20 ponencias que, como digo yo, se entraman, ¿no? Y se vinculan de alguno u otro modo y sirven, como dices tú, como material de consulta y de difusión. Así que nada, gracias nomás. Un aplauso, como bueno, decís quedamos tú. todos, así es, quedamos todos conectados, vinculados y nos estamos hablando, viendo y contactando nuevamente para un futuro proyecto. De todas maneras. Gracias, Dani. Con Gracias a todos y a cariño. todas. Chao, chao.